Bienvenidos psiconautas a este podcast de ciencia y filosofía, en donde aquí mi amigazo Limón Agrio nos tiene preparados un episodio especial donde yo trataré de aprender un poco acerca de ciencias de las humanidades y también en otros episodios yo le contaré a él un poquito de ciencias naturales. Eli, puedo ver que tienes un invitado esta noche. Platícanos, por favor. ¿Qué onda, David? Sí, así es, así es. Mira, tú y yo, aquí el Timmy y todos los psiconautas saben que lo que platicamos aquí no siempre somos expertos, ¿no? Sino que muchas veces damos nuestra opinión al respecto de lo que está pasando. Pero en el episodio tercero, David, de esta temporada, lo que te quería platicar, pues definitivamente no soy un experto, porque quiero que toquemos un tema bastante popular aquí en México, que es el fútbol. Entonces, ni tú ni yo sabemos un carajo de fútbol. ¿De qué hablas, Maidito? Me preocupa que jugaban en la primaria. Yo No, jugaba fíjate que en la primaria yo sí jugaba fútbol, ¿eh? De hecho, es una historia muy triste, güey, porque creo que estaba en cuarto año de primaria o algo así, que jugando fútbol me rompí la clavícula. Y entonces, ¿Cómo te rompes la clavícula? La pierna, un brazo, güey, la nariz, algo racional dentro del fútbol. No, pero la clavícula. yo llevaba la pelota y entonces alguien me la quiso quitar y chocaron nuestros dos pies. Mi pie, cada vez que quedó mi pie, la pelota y el pie del otro güey. Como supercampeones. Algo así, entonces pues yo caí de tropezón, güey, y caí sobre el hombro. Y fue cuando me rompí la clavícula. Y la cosa es que es bien incómodo, güey, y romperte la clavícula porque no te puedes enyesar ni nada aquí, pues. Entonces, no sé, como 5 meses traje un arnés bien incómodo, güey, pero que cualquier movimiento hacía que me doliera. Entonces, y durante todo este tiempo no pude hacer educación física. Yo creo que desde entonces, güey, fue donde valí verga en los deportes. A partir de ahí generó un trauma. Sí. Un trauma hacia los deportes. No sé. Pero fíjate que de lo que quiero hablar, David, específicamente, supongo que lo escuchaste hablar, hace un par de semanas en Querétaro, hubo una trifulca ahí entre las barras de los dos equipos, ¿no? Que fueron el equipo de Querétaro y el equipo de Atlas. A un tema que en realidad ya me había olvidado un poco, ¿no? Finalmente así funcionamos actualmente, ¿no? Pasa una cosa y en las 2 semanas nos olvidamos de qué pasó, ¿no? Incluso hasta el tema de hace 2 semanas, David, de Rusia contra Ucrania, parece que ya se está hasta olvidando, ¿no? En medios de comunicación. Todo se olvida, güey, en estas sociedades tan rápidas que estamos viviendo, ¿no? Pero fíjate que curiosamente, hay un cantante que me gusta mucho, un cantante español, que está haciendo su gira ahorita aquí en México. Y me acabo de enterar justo el día de hoy que cancelaron su concierto en Querétaro, que porque no cumplía con los requisitos de seguridad mínimos que actualmente, a partir de lo que pasó en el estadio de la Corregidora, ¿no? De la Corregidora, el gobierno de Querétaro está exigiendo. Y pues no cumplía con esas medidas de seguridad porque sabemos que los conciertos son cosas que se planean desde muchos meses antes. Entonces llega ahorita este cantante que es Nacho Vegas a Querétaro y no esperaba que lo conocieras. Pero es un español que me gusta mucho, ¿no? Y pues llega a Querétaro y le dicen que no puede hacer el concierto, que porque no cubre con las medidas de seguridad a raíz de lo que pasó en ese partido de fútbol, ¿no? Entonces, pues, a mí me vuelve a saltar el tema, ¿no? Y es cuando le hablo aquí a mi amigo Timmy para que nos explique qué pedo con las barras de fútbol. Cuando hablamos de barras, ¿a qué nos referimos, Timmy? Básicamente, una barra, a grandes rasgos, es un conjunto de aficionados que se ponen de acuerdo y forman, digamos, su grupo de animación en específico. La diferencia con el resto de aficionados y grupos de animación radica en que, digamos, ya no es la típica, digamos, grupo de animación que La porra. la porra conformada por
familias, por niños, por mujeres, sino que está conformada principalmente por hombres, generalmente, netamente y únicamente por hombres, y que además, digamos, ¿cómo decirlo sin que sea muy turbio? Suelen ser financiadas por los mismos clubes de fútbol. Ok, estamos hablando de un grupo de este grupo muy específico dentro de las porras, pero que generalmente son puros hombres, ¿no? Sí, me imagino que son esos que son súper fanáticos. Estamos hablando de los aficionados, entre paréntesis, más acérrimos hacia los clubes de fútbol. De los que pintan su casa con los colores del equipo y eso, ¿no? Vienen los carros con el logo del equipo, los que te compran la camiseta cada fin de semana. O sea, que te compran, mejor dicho, la camiseta de la temporada, que te van cada fin de semana a los partidos, porque generalmente las barras siempre las vas a ver en todos los estadios de fútbol, sea local o el equipo visitante. Las barras se trasladan de ciudad a ciudad pagando hospedaje o se hospedan con otras aficionados del mismo equipo en las ciudades. De esta manera se van moviendo. De esa manera tú siempre cada fin de semana, aunque el estadio tenga 10% de capacidad, siempre va a estar la barra ahí. No te estoy entendiendo. ¿Cómo que se van moviendo? Vamos, si el equipo juega, vamos a suponer, si el América juega de local en Ciudad de México, y el siguiente fin de semana juega en Monterrey, la barra se mueve a Monterrey. Ah, ya, la barra va siguiendo al equipo sin importar a dónde vaya. Oye, pues yo no sé nada de fútbol, pero sí sé de Pokémon, ¿no? Entonces, así Gary Oldman, Gary, el rival de Ash que tenía su equipo de porristas, la vendría haciendo así las barras. Digamos, esa era la porra tradicional. Anteriormente, antes de más o menos, que sería entre el 93 y 96, 97. Que es aquí cuando ya en México entra 100% lo que son las barras, ya netamente como se conocen ya en Sudamérica y en Europa. Okay. Porque las barras de fútbol empiezan en Europa. Espérame. ¿Me estás diciendo que en los 90s empiezan en México las barras? No empiezan netamente, sino que es cuando ya se conforman al 100%. Ya había indicios desde los 80s, desde los 70s, de las barras, pero eran mucho más calmadas. A partir de los 90 se empieza a copiarse, digamos, el tema de hooligans y tifosis. Ya, como los hooligans ingleses, ¿no? Sí, los hooligans ingleses y los tifosi en Italia. Los hooligans es como se les llama a las barras justamente en Inglaterra, que están caracterizados por ser bastante violentos, y creo que son populares justamente por eso, ¿no? Es como que las personas tratan de evitar, cuando ven hooligans ahí en el fondo, como que le sacan la vuelta mejor, ¿no? Sí, de hecho... Oye, pero, ingleses violentos, o sea... ¿Qué hacen? ¿No te invitan a la fiesta de té? ¡Ey! Eso es un estereotipo, ¿eh? Te recuerdo que hasta el punk nació en Inglaterra, ¿eh? Tienes un punto, Digo, por una combatir en una Segunda Guerra Mundial, en una Primera Guerra Mundial. Por eso están involucrados en muchas guerras, de hecho, si nos ponemos a pensar. Eso de que toman té es nada más para que los enemigos no se den cuenta. Es una fachada. Es una fachada, digo yo. Ahí ves a Mary Poppins con su paraguas ahí dando palazos. Entonces, digamos, en los 90s es cuando ya las barras, ya como tal, empiezan a tomar nombre y forma aquí en México. O sea, espérame. Es que yo, bueno, como lo veo yo como alguien ajeno, pues, al fútbol, entiendo la barra así como que un subgrupo de la porra que son muy fanáticos, ¿no? Pero entonces no es algo que se cree naturalmente dentro de la porra, o sea, ¿cómo? Porque al menos aquí en México no se creó de manera natural. Ok. Es que te estoy entendiendo y pareciera como que de repente fueron organizadas de alguna manera como de alguna manera, de alguna otra forma, las directivas en México se terminaron involucrando con los aficionados. Las directivas de los equipos. Ajá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que necesita una directiva para subsistir? Que los aficionados vayan cada fin de semana al estadio, que compren el merchandising, que compren las camisas,
¿Por qué? Porque hay que quedar bien con todos los patrocinadores involucrados, con toda la gente, digamos, y con todo el dinero que se mueve. Evidentemente se necesita que sí o sí cada fin de semana haya aficionados en el estadio. Okay. Entonces, ¿cuál es la manera, digamos, de demostrar que tu estadio siempre va a haber, que siempre haya una barra, unos hooligans, unos tifosi, que estén dispuestos a moverse de ciudad en ciudad? No sé qué es para tifosi, apoyar pero suena italiano. Es italiano. Ah, huevo. Son los hooligans de Italia. Tifosi. Tifosi. Es que en sí, digamos, el tema de las barras empieza con los hooligans, se mueve con los tifosi en Italia, a partir de ahí hacen el boom en todo el mundo. Ya. A partir de ahí. Inglaterra, Italia, hasta acá abajo. Se llama la Copa de Europa, hijo. Ah, ya. Se llama la Copa de Europa. Entonces, digamos, además de Europa son como una hora nada más en realidad. Bueno. Otra pregunta que tengo de las barras, ¿están como en los partidos, en los estadios, siempre están como que juntos o todos así, o pueden estar como que dispersos a lo largo del estadio? Las no barras sé si eso es importante para el contexto de la pelea. Ok, Claro. Las barras tienen su lugar específico en el estadio. ¿Como palcos o qué? No tanto como palcos, porque eso ya es nada más para la gente que va a pagar por un palco realmente, es decir, son más exclusivos, sino que más bien las barras, digamos, el estadio, cuando se construye, al menos aquí en México, se le tiene que hacer una división especial a la barra del equipo visitante. Es decir, en el estadio tiene que estar implementado un tema de seguridad para la barra visitante. Ya. Y si la barra local también es bastante agresiva, hay que hacerle a la barra local un sitio especial también. Espérate, ya desde ahí está bien chueco esto, güey. ¡Ah, sí! ¿Qué puedo? Tengo una barra súper agresiva, Tengo que separarla del resto de mis aficionados. O sea, los dejas afuera del puto estadio, güey, así es como los separas. Eso sería lo ideal, pero pues... Una reja, no sé. Sí, eso sería lo ideal, pero pues, welcome to México. Yo ubico mejor un estadio de béisbol, ¿no? Que uno de fútbol. Es como si pusiéramos que lateral derecho es para una barra y lateral izquierdo es para la otra barra. Sí, básicamente. Okay. Digo, yo sé que no es lo mismo, pero para... Funciona prácticamente igual, porque generalmente el estadio de fútbol es un círculo, entonces no hay mucho pierde. Entonces, digamos, tienes izquierda, derecha, norte y sur. Ya, no nos compliquemos la vida. O sea, ponlo así, norte, sur, este, oeste, punto, se acabó. Entonces, digamos, la barra del equipo visitante siempre tiene que estar lo más alejada de la barra del equipo local. Claro, en lados contrarios, ¿no? En lados contrarios. De hecho, anteriormente esto se hacía también en Europa. Se hacía también en Sudamérica y en todas partes. Se dividía así. ¿Y por qué en pasado? Porque en Europa encontraron la manera de calmar tanto a los tifosi como a los hooligans, sacándolos del estadio. Ah, bueno, como debió ser. Desde un principio, cuando se dieron cuenta las directivas que les salía más caro pagar las multas, pagar el tema de seguros, pagar el tema de daños colaterales que hicieran sus aficionados más acérrimos, decidieron separarlos de los estadios. Estamos hablando entonces de las políticas de los países europeos, ¿no? Que obligaban a los de las directivas a pagar con indemnizaciones, con los daños y todo eso. Muy fuertes. Algo que, déjame adivinar, aquí no se hace. Se hace, pero digamos que no de la misma manera. Okay. Vamos a poner, digamos así, grandes rasgos, de ejemplo, si en Europa había un partido muy importante y tus hooligans destrozaron partes del estadio o partes cercanas al estadio, podrías hasta quedar fuera de esa competencia. Ya. Porque es importante esa competencia, porque en Europa dan mucho dinero a nivel competitivo, es decir, a nivel deportivo. Vamos a poner ejemplo, en la Champions League se juegan millones de euros en cada partido. Okay. Es decir, el club que gana no nomás se lleva el hecho de ganar la Champions, se lleva millones de euros. Y la Champions. Entonces, si tus hooligans o si tu barra o si tus aficionados hacen un desastre y el gobierno local o se hace, digamos, o el equipo local dice, sabes que esto es demasiado, tus visitantes hicieron esto, o el equipo visitante se queja, puedes llegar hasta quedar excluido de las competiciones, lo que implica un muy, muy fuerte golpe a las finanzas del equipo.
Oye, pero entonces, si estoy entendiendo bien todo este asunto, las partes de las barras, pues parece ser como que parte del fútbol, ¿no? Como que por sí mismo entra en el concepto del fútbol. Es que no entraba en el concepto del fútbol. En un principio solamente eran aficionados. Tú ibas al estadio en un tema familiar, ibas con familia, ibas con amigos, te lo pasabas bien y todo esto. Pero en algún punto los equipos empezaron a hacer tanta propaganda hacia la pertenencia de, ¿Ya? es decir, perteneces al club, eres parte de, eres parte de la familia de. Juegos de identidad, ¿no? Ahí. Empezaron a hacer que los aficionados identificaran cada vez más y más y más y más hasta llegar al punto de pertenencia, del ya no decir, vamos al estadio o vamos a apoyar hasta el club porque es el equipo local, vamos a apoyar al equipo de la familia. Sí, y de hecho en el episodio que hablamos de identidad, David, no sé si te acuerdas, que hablamos justamente de eso, ¿no? De que cuando se crea un nosotros, se crea un ellos, o sea, y hay enfrentamiento ahí ya, ¿no? Claro, en ese episodio hablábamos incluso de guerras, pero en este caso estamos hablando también de guerras entre barras, ¿no? Pues sí, eso es lo que es, ¿no? Me imagino, no sé, que así como hay equipos eternamente enemigos, rivales, clásicos, vaya, el clásico, no sé, América Chivas, las barras van también en ese sentido del, no sé, la barra del América es eternamente rival de la barra del Chivas, por ejemplo. Sí, y de hecho me sirve para hablar del ejemplo que les traía, que es el ejemplo que se dio en Sudamérica, porque hay que decir que las barras más agresivas del continente están en Argentina y son de Argentina. Ok. Son las barras más violentas a nivel histórico. No sé si era vergüenza mexicana, no sé, pero yo pensé que ibas a decir que los más agresivos estaban aquí en México. Yo también. Me esperaba algo así. No, cositos, aquí son un pan de Dios. Ah, cabrón. Ya me dio miedo de que nos vas a contar. No, y es que... Oye, antes de que nos cuentes otra cosa, tengo una última duda sobre las barras. Claro, adelante. Porque neta yo estaba súper perdido, ¿no? Yo escuché en las noticias, no, que las barras se pelean, es que yo, ¿qué barras? No, las barritas mainelas. De verdad yo no tenía idea de qué hablaban. Pero esta gente de las barras, ahorita que hablabas de que se juegan millones en la Champions, de que no los meten a los paicos porque son más exclusivos, pero las barras deben ser gente con varo, ¿no? Digo, pues para poder ir a todos los partidos, comprar toda la mercancía, pues ¿venden drogas o qué? Bueno, posiblemente sí, pero no podemos acusar aquí a nadie, no nos vamos a meter en bronca. De hecho, yo sí sé sobre eso. No se puede acusar absolutamente a nadie, ¿no? De hecho, no se puede acusar ni siquiera a una barra en general, ¿no? Es decir, no sé, la barra de Mazatlán FC vende droga porque es sinaloense, ¿no? ¿Existe eso? No, pero sí estuve leyendo, ¿no? Un poquito de esto y vi que hay investigaciones sociológicas, ¿no? Que demuestran que parte de las actividades dentro de las barras es la venta de drogas, adentro y fuera del estadio. O sea, que sí es algo relativamente común. Sí ocurre. Vaya, sí pasa. No en todas las barras, no todos los aficionados que están dentro de las barras lo hacen. Digamos que si las barras es un subgrupo de los aficionados en general del club, los que trafican drogas dentro de los estadios o fuera de, es un subgrupo todavía aparte. Claro, así como un estudiante de una escuela puede vender, ¿no? Y no por eso todos lo venden. Ajá, claro. Oye, Eli, qué curiosa tu playera, ¿eh? ¿Qué tiene? ¡Qué chida! El estudiante de filosofía. Le quedó perfecto. Yo no vendo. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro que no vendo. Eso explica por qué seguimos siendo proletariado. Eso explicaría muchas cosas. Ahora, aclarando algo, no nomás de esta forma las barras se financian. El financiamiento de las barras viene en un principio desde el club. En un principio el mismo club pagaba transportes o les regalaba boletos. ¿Por qué? Porque les sale más barato regalarte un boleto de 150 pesos y que tú te gastes 400, 600 pesos en alcohol dentro del estadio. Claro. ¿Por qué? Porque para ellos es mucho más beneficio.
Tú dirás, entonces, ¿por qué pagaban el traslado? Porque luego el equipo que venía de visitante pagaba el traslado. Era un 1-1. Yo te mando a mis aficionados para que te consuman en tu estadio y tú me mandas a los tuyos para que me consuman en el mío. ¡Oh, maldita mafia! Están traficando consumidores, güey. Claro. Piensan en todo, piensan en todo. Si uno pensando que los que juegan fútbol no tienen estudios, pero No, son los... es que me está saliendo lo chairo, güey. No, es que aclarando, los futbolistas la mayoría no tienen estudios, pero los directivos son otra historia. Ah, claro. Los directivos, maestría, doctorado y colmillo, más no poder. Es que las barras son un producto capitalista, güey. Claro, el fútbol es un producto capitalista. Claro, Empieza claro. siendo un deporte como todo el deporte, pero Fíjate ahora que de repente empieza a tener mucho sentido. el pequeño conflicto civil. Es que al final el fútbol, vaya, es otro producto capitalista. Empieza siendo un deporte como todos los deportes, pero ahora es un producto capitalista. Oye, Timmy, a ver, ya para que nos platiques qué onda con lo que pasó en Argentina, decís, ¿verdad? A ver si lo puedes ir enlazando. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria la violencia? Esa es la pregunta quizás más intrigante dentro de las barras. Y tiene mucho que ver con, con lo que platicaba ahorita David. Perdón, no conozco el nombre. Es que lo veo. Discúlpenme, muchachos. Aquí David, del tema de que se traficaban drogas, de si vivían en ciertos barrios o esto o lo otro. La realidad es que la mayoría de los aficionados de las barras sí vienen de los barrios bajos. Ok. Y desgraciadamente, en los barrios bajos, lo que se suele vivir es violencia. Entonces, o se suele vivir pobreza, o se suele vivir drogadicción, o se suele vivir en un ambiente, que no es, digamos, el más adecuado para la formación de niños y adolescentes. Claro. Entonces, cuando se vuelven adultos, su manera de generar catarsis es yendo a los estadios de fútbol. Tú dirás, ¿por qué yendo a los estadios de fútbol? Porque posiblemente es lo que el papá, el abuelo, el tío o el vecino les inculcó. Claro. ¿Por qué? Porque los equipos se empiezan a volver o empiezan a unir vecinos, familias, colonias, personas que ni siquiera son de mismos estratos sociales. Entonces se empieza a volver una especie de culto. Ya. Entonces llega ese punto donde ese niño, ese adolescente que crece viendo la formación del fútbol como, digamos, un escape a sus problemas, pasa al estadio y ya no puede jugar porque ya trabaja, ya tiene turnos de horas y horas, ya tiene 2 hijos, el dinero no le alcanza, Claro. no puede pagar terapia. ¿Dónde vaya esa catarsis? En el estadio. En el estadio. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso me puse a pensar, ¿no? Y no sé, debe haber alguna excepción en los deportes más aburridos del mundo como el golf o algo así, pero yo creo que en todos los deportes, de alguna manera, se ejerce violencia, ¿no? Ya sea en la misma competencia entre los jugadores, ya sea de aficionados a jugadores o de aficionados entre aficionados. No sé, por ejemplo, el béisbol hasta la mentada de madre al umpire, ¿no? En los deportes de contacto, pues todavía es la violencia pura, ¿no? Finalmente, aunque sea a través de técnica, a través de la misma práctica deportiva. Ironías de la vida, los deportes de contacto suelen ser los más tranquilos. No, son pero los que menos incidentes tienen con aficionados o entre deportistas. Es muy raro. Pero es justo lo que quiero llegar. Porque el deporte de contacto, ya sea artes marciales, ya sea box, etcétera, esgrima, güey, no sé. Claro, me recuerda, y ahorita que lo asocié ahorita que estabas hablando de la gente que vive en contextos de pobreza, ¿no? Me acordé de Pan y Circo, güey. Antigua Roma. Sí, claro. ¿Qué era eso? Los coliseos. ¿Qué eran los coliseos? Un lugar de catarsis. Sí. Por eso, generalmente, cuando quedaban en empate los gladiadores o algo, está la famosa señal del emperador, ¿no? De si lo mataba o le dejaba vivir.
y las personas casi siempre pedían la muerte. O sea, como una catarsis justamente de todos esos contextos que había. Ahora estaba bien culero vivir en la antigua Roma. Horrible. Horrible. Pero entonces, cuando ya no se puede hacer catarsis a través de los jugadores, o en este caso los gladiadores, ¿no? Pues tienen que hacer la catarsis ellos mismos. Sí. Que es que, entonces al aficionado, si ya los jugadores no se agreden, tiene que agredir el aficionado por sí mismo. Vaya, si ya no se agreden entre ellos, nos agredimos entre nosotros. Ajá, es como si hicieran antes, o a través de ciertos deportes, como los deportes de contacto, hacen catarsis a través de los competidores. Sí. Ahí está un episodio de La Purga, ¿no? Andrés, justamente eso, güey, es lo mismo, es el mismo Básicamente. caso. Ajá, exactamente. Es que al final, digamos, uno de los problemas que radica dentro de las barras es, vaya, la estructura donde crecen y sobre todo el que es un sector social que olvidamos hasta que suceden este tipo de temas. Digamos, ¿quién se acuerda, digamos, de que en los barrios bajos se vive esto hasta que de repente sucede un conflicto que realmente involucra a personas que no tienen nada que ver con los barrios bajos? Claro. En los estadios... Y hablando... No, adelante. Bueno, que hablando de sector social, Eli precisamente comenzó el episodio hablando acerca de que estas barras pues, estaban conformadas principalmente de hombres. Entonces, no sé si también hay una cuestión de género por ahí, ¿no? Sí, de hecho sí, porque las barras de hecho sí suelen ser muy machistas. Ajá. De hecho, creo que tengo entendido que el fútbol en general empezó siendo cosa de hombres. Sí, es cosa de hombres. Sí, de hecho, hasta la fecha, y aunque hoy se quiere incluir al fútbol femenil muchísimo, claro, la realidad es que el fútbol sigue siendo horriblemente machista, pero a más no poder. La realidad es que yo, que soy aficionado al fútbol y muchos aficionados al fútbol, nos acordamos del fútbol femenil cada 3 años, que es cuando sucede el mundial. Espérate, hay un mundial de fútbol femenil. Perdón por la ignorancia. Digo, no sé nada de fútbol. No sé nada de fútbol, pero creo que es parte del problema, ¿no? O sea, no existe persona en el mundo que no sepa que hay un mundial de fútbol masculino. Pero, ok, ya. Sí, como dato curioso, la potencia futbolística femenil es Estados Unidos. Ok. Como dato netamente curioso. Y en cuanto a México, seguimos igual que con los hombres. No damos ni para allá ni para acá, estamos igual. Ni se emocionen de que ahí sí la armamos, no, tampoco. Entonces, digamos, la realidad es que sigue siendo muy machista. Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado yo quería ver la final de la Champions League femenil. No la pasan ni por cable ni por ningún, digamos, medio de streaming tradicional. Ya. Dije, la voy a conseguir de manera pirata. Las cosas, mejor dicho, por medios alternativos. Fue imposible. Fue imposible encontrarla en internet. Ni siquiera la final más importante de a nivel clubes, como la final de la Champions League femenil. Se pudo localizar. Sin embargo, si tú te vas a cualquier página alternativa para ver partidos de fútbol, te vas a encontrar partidos de la cuarta división, no sé, de Turquía o de Inglaterra. Sí, hasta de plebitos jugando fútbol, lo ves transmitido, güey. Pero esto no se transmite. Esto te habla de que aún hay mucho machismo arraigado. Oye, bueno, si el fútbol femenil por sí mismo no genera ese nivel de marketing, ese nivel de no sé cómo llamarlo, de transmisión, me imagino entonces que, por supuesto, no hay barras financiadas en el fútbol femenil, ¿verdad? No, hasta donde yo tengo entendido, no, efectivamente, ahí no hay barras. Ahí sigue siendo un fútbol, vaya, o digamos aficionados que todavía, digamos, no están corrompidos por el sistema que las mismas directivas han impuesto. Por el capitalismo, dilo como se debe. Me encantaría decir que por el capitalismo, pero el capitalismo genera que exista el fútbol femenil, entonces.
Eso no es por otro. No lo sé, bueno, ok, no es el tema, no es el tema ahorita. No es el tema, pero Oye, pero platícanos entonces, ¿qué pedo con Argentina? vamos para ahí, porque digamos, es el ejemplo que te da a entender que este tipo de situaciones, como lo que pasó en Querétaro, no pasan solamente en México. Porque de repente aquí nos pasó, digamos, lo de Querétaro y nos creímos el centro del universo porque de repente creíamos que esto era algo exclusivo de México. Es que yo creo que lo que pasó con eso de Querétaro fueron un montón de videos que hubo en Twitter, en Facebook. Bueno, en Facebook no tanto porque Facebook es medio tanturrón últimamente, ¿no? Sí, pero en Twitter es incluso más permisivo Instagram. En Twitter sí había videos bien crudos de una cosa de hombres generalmente, no sé si matando, porque ya ves que las cifras oficiales dicen que no hay muertos. No sabemos nada más, nosotros nos vamos a quedar con que en las cifras oficiales dicen que no hay muertos. Y no tengo otros datos, entonces... Y la verdad no queremos conseguir esos datos, siendo muy sinceros. Pero... De cualquier forma, aquí en Psiconautas Podcast siempre hemos confiado en las cifras oficiales. Entonces, claro. De nuestro gobierno, claro que sí. Creemos en esta 4T. Pero entonces yo creo que fue eso, ¿no? De la violencia que se vio en videos de manera muy cruda. Yo creo que eso fue lo que fue sorprendente más que otra cosa, ¿no? Pero tengo entendido, ya con lo que nos vas a contar de Argentina, que no es ni el único suceso que ha pasado en México, ni en el resto del mundo, obviamente, ni el más violento. Sí. Pero antes no había cámaras en las manos de todos los que estuvieran en el estadio, ¿no? Agregaría incluso que posiblemente no sea el último que suceda. No, definitivamente no dudo que sea el último. Y no hablo nada más de México, hablo a nivel global. No va a ser el último que va a suceder. Creemos que esto va a ser un antes y un después en el fútbol mexicano. No va a ser un antes y un después. Ya se comprobó con las sanciones que se le dieron a Querétaro, que básicamente son un chiste. Lo que te hace entender que pues esto va a seguir ocurriendo, tanto así que el equipo vaya donde quieren mover ahora Querétaro es a Culiacán y ¿cómo que van a mover al equipo? Ok, no, creo que no se enteraron de las sanciones que le dieron a Querétaro. Creo que al parecer no. Ok, digamos una de las sanciones es que los dueños tienen que vender al equipo. No van a desafiliar a Querétaro no va a desaparecer, va a pagar una multa económica, va a tener estadio cerrado hasta terminar el torneo y tienen que vender el equipo, los dueños, pero el equipo no desaparece. Uno de los equipos que quiere comprar es Dorados, quiere comprar la franquicia. Algo así como lo de Mazatlán con Monarcas, exactamente igual, así como llegó acá Mazatlán FC, así quieren traerse ahora a Querétaro, que posiblemente se convertiría en Dorados, y Dorados pasaría ahora sí a estar nuevamente en primera división. ¿Cuál es el problema? Que Dorados ya... Como no pueden por sí mismos, tienen que comprar un equipo que ya esté ahí, ¿no? Y desde aquí empieza el beef. Desde aquí ni siquiera ha debutado el equipo y ahí... De hecho, así empieza. Entonces, iba a argumentar, de hecho, Dorados ya tiene un historial de violencia dentro del fútbol mexicano. Fueron sancionados en primera división y en segunda división. Okay. Ya traen un historial y considerando el historial que hay en Mazatlán y Culiacán, posiblemente esto va peor todavía. Posiblemente esto va a terminar en alguna tragedia en algún punto a futuro. Es que me acuerdo cuando se estaba anunciando y recién llegó el equipo aquí a Mazatlán, incluso el marketing era súper agresivo. O sea, el primer hashtag en el marketing del Mazatlán FC fue arrebatando todo. O sea, van a llegar arrebatando todo. ¿Qué es eso? A través de la violencia, güey. Digo, es una violencia de mercadotecnia, de marketing, si tú quieres, pero finalmente estás... normalizando la violencia. Y es que el problema es que en el fútbol está normalizada la violencia. Y esto hay que entenderlo desde el punto de vista de no nada más las barras. Tú cuando ves una narración de un partido, lo primero que te encuentras es con el hecho de que cuando un jugador vaya a patear la pelota para el gol, o con la intención se suele usar la palabra disparar o golpear. Okay. De entrada son términos de violencia. Se normaliza dentro de la misma narración
de gente que se supone que son profesionales en Ujú. tu trabajo, el tema de la violencia. Claro, yo me acuerdo, no sé si es una palabra que se usa dentro del fútbol profesional, pero yo me acuerdo cuando estaba morro y jugábamos en la calle, pues, que poníamos las piedras para hacer las porterías, ¿no? Barrio, barrio. Me acuerdo que patear la pelota con todas tus fuerzas era el cañonazo. Sí. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué te está diciendo eso, no? Estás tirando a matar, güey. Y sí, la realidad es que sí, la realidad es que de hecho hay un punto donde ya el hecho de ver un partido a través de la televisión te hace cuestionarte si estás viendo una pelea de bots, un combate de MMA o un partido de fútbol. Claro. Bueno, Ay. creo que con esto vamos a cerrar, güey, se nos está acabando el tiempo. Nos va a quedar pendiente que nos cuentes esa historia de qué pasó en Argentina. Va a quedar Ya pendiente por un largo rato. Busquen ahí nada más Boca Junior contra River Plate, final de la Libertadores 2018. Pueden ver muchos videos en YouTube. Igual hacemos un video extra ahorita, ¿no? Ahorita vamos a ver qué onda. Pero bueno, entonces creo que podemos ir cerrando. O David, ¿tienes algún comentario? Pues no mucho más que, pues, qué pedo, no sean violentos, plebes. Es un juego, güey. Estamos jugando tranquilos, güey. O sea, que está chile y todo, o sea, pegarle el balón, pero pues, no sé, desde el hecho de que siempre quieras agredir al equipo contrario, de árbitro vendido, de todo eso, no sé, se me hace muy feo. Incluso más feo que las palabras cañonazo y todo eso, más que nada como que el odio al otro equipo solo por querer ganar tú, ¿no? Tiene mucho que ver con las estructuras narcisistas que se le venden al aficionado. Claro. ¿Por qué? Porque al aficionado se le vende que tu equipo tiene que ser el mejor. Tu equipo siempre tiene que ganar. Tu equipo tiene que ser siempre el que lleve la pauta. Es decir, tu equipo tiene que ser el mejor del mundo. Siempre. Y es que el equipo se vuelve parte de nosotros. Y cuando es parte de nosotros, no te puedes sentir inferior al otro. Claro. ¿Por qué? Porque estás compitiendo contra alguien. Evidentemente quieres ganar. Es que perder es perder tu propia identidad. Sí. Es un golpe en la Eso no bien vergas, güey. Pues con esa frase, verga, Yo creo que con eso cerramos. Terminamos el episodio de hoy, ¿no? Pues muchas gracias, Jimmy, muchas gracias, Eli, por el episodio tan súper genial. Pues nos seguimos viendo, estaremos atentos a si Mazatlán consigue su barra. Y pues nada más, desde las neuronas hasta las estrellas.